Este espacio es para hablar de libros y hay que aprovecharlo porque son de 15 a 20 minutos. La semana pasada hablamos de un libro de Andrés Candela y tuve la posibilidad luego de intercambiar mensajes con Andrés. Andrés siempre ve los martes del libro, como él está en París, pues obviamente a esta hora ya no está despierto, está haciendo su sueño, pero vio el directo que hicimos, lo vio en diferido y hablamos mucho rato de su libro o de sus libros, porque tiene otros que seguramente van a tener su espacio en martes del libro. Hoy voy a hablar y voy a comenzar con una historia. Yo estudié comunicación en la Universidad de Antioquia en una época en que uno podía coger algunas materias por la flexibilidad curricular, así la llaman hoy, uno podía coger materias de otros programas académicos y tenía un cierto número de créditos que eran flexibles para hacer eso. Yo cogí todos mis créditos flexibles en el programa de literatura. Por eso vi la literatura universal, que es la que veíamos en el programa, pero vi la literatura rusa, la literatura colombiana y vi literatura norteamericana. Y tuve un profesor en una de esas literaturas, Iván Hernández, que fue una eminencia en la Universidad de Antioquia, y de él se me quedó una frase porque Iván siempre nos decía, hay literaturas a las que uno infortunadamente llega tarde, haciendo referencia a la literatura de ciertos países. Y hoy voy a hablar de literatura japonesa. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que los latinos y los occidentales llegamos muy tarde a la literatura japonesa y nos ha costado un poquito. Ahora pues está de moda Murakami con muchos de sus libros, Tokyo Blues, tal vez lo han leído muchos. Y hoy en día pues hablar de Murakami es hablar del gran escritor japonés de estos últimos años. Además ya han conseguido el premio Nobel. Kawakami también hay un libro que se llama Pechos y huevos, creo que es el nombre del libro, también lo estuve mirando, pero quien lee hoy literatura japonesa moderna, pues no tiene el contexto de lo que ha sido la literatura japonesa hasta hoy, que de alguna manera conserva ciertas líneas y ciertos rasgos. Entre otras cosas, Murakami dice en Tokyo Blues, en alguna parte del libro dice que él se aburría mucho leyendo literatura japonesa y que la empezó a leer con cierto interés después de los 30, o sea que Murakami, que es japonés, también llegó tarde a la literatura japonesa. Esa es como mi gran conclusión. Hay unos autores clásicos, Soseki, Osamu, Ichiro, que son por allá decimonónicos, 19, 20, siglo XIX, siglo XX, pero que tienen unos relatos muy enfocados a las historias de grandes guerreros, porque la literatura japonesa históricamente se ha ocupado de los grandes guerreros, de los grandes samuráis, de cierta relación ahí entre el budismo y otras actividades, y algunos escritores ya del siglo XX pues hablaron de los terremotos y de la guerra o de las guerras mundiales, que es donde Japón tuvo un protagonismo y algunos hechos que hacen parte de la historia. Entonces también hay mucho relato de esto. No voy a hablar de ninguno de ellos, pero sí voy a mencionar un artículo de Donald King, que es un investigador en literatura, que resume la literatura japonesa en 4 aspectos fundamentales y ya paso a hablar del libro. Él dice que en la literatura japonesa no se da aquello del arte por el arte, sino que se da aquello del arte por la vida. Es decir, que los escritores japoneses de alguna manera escriben tratando de aportarle algo a la vida, al desarrollo del ser humano, y por eso tantos diarios, tantos libros de cartas, tantos libros de correspondencia, tantos relatos autobiográficos donde es muy rica la literatura japonesa. Lo segundo es que dice que la literatura japonesa tiene una continuidad, que porque coexisten los géneros y las formas y los estilos del pasado en el presente. Los japoneses citan mucho y utilizan mucho en sus relatos y en sus novelas las referencias a algunos poemas y algunos poemas clásicos japoneses. Eso aparece incluso en los autores modernos. También dicen que los japoneses, lo dice este señor King, que los japoneses tienen capacidad de asimilación en todo y también en la literatura. Por eso ellos de alguna manera han japonizado, es el término que utiliza King, dice que los japoneses han japonizado muchas de las cosas que encuentran en el mundo y entre ellas la literatura. Entonces ellos han ido por el mundo, han vivido en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina, y muchas de las cosas que han visto en estos países las han japonizado y las han llevado a sus textos.
Y lo último que dice es que hay una parquedad en los recursos de la literatura japonesa porque la literatura japonesa escribe en un idioma que no está hecho para la elocuencia. El japonés tiene unas estructuras gramaticales simples, pero que no permiten la elocuencia ni las formas tan bellas o tan estéticas que puede tener el español o una lengua romance, y que por eso utilizan una estructura repetida que va en términos de ciencias naturales, que va de la rama, de la hoja a la rama y de la rama al tronco. Es como una forma de escribir de lo particular a lo general, o del detalle fino, porque son de detalles finos en su escritura, a los grandes y complejos temas. Todo esto lo digo para entrarle al tema de hoy. Esto seguramente no conocen muchos el libro, pero muchos conocen la película, Los restos del día, de un japonés que hace poco fue premio Nobel, Kazuo Ishiguro, que tiene varias obras, pero que tal vez esta le representó allanar el camino para conseguir el Nobel. Los restos del día, que se llevó al cine, y la película se llama Lo que queda del día. La película es muy buena, es muy bella, es muy artística, como lo es la literatura japonesa. Digamos que Ishiguro es un japonés que se fue al Reino Unido, a Inglaterra, se educó allá, hizo su carrera universitaria, y su gran trabajo lo hace en Inglaterra, pero no pierde eso que acabo de decir, que describe el investigador como las grandes líneas de la literatura japonesa, y por eso lo quise traer hoy. Incluso me lo terminé de leer, creo que antes de empezar el programa hoy, estaba colgado y terminé las últimas páginas ahora, porque es un texto que amerita leer, parar y volver a leer, y ya enseguida explico por qué. La historia que narran Los restos del día es una historia muy sencilla. Hay un señor que es un mayordomo en Inglaterra de un gran terrateniente inglés, de un gran señor inglés, durante toda la vida, 30 años al servicio de este señor, hasta que el señor muere. Darlington Hall. Darlington Hall, Lord Darlington, fallece, y 3 meses después llega a la mansión donde el mayordomo, que se llama Stevens, donde el mayordomo está encargado de la casa, como ha estado encargado durante 30 y pico de años. Cuando llega el nuevo propietario, es un americano multimillonario que tiene una perspectiva muy distinta del mundo, pero que llega porque quería vivir en una mansión en Inglaterra. Se encuentra una estructura ya organizada en esa casa, donde el mayordomo es el que organiza todo, el que contrata a la ama de llaves, el que se encarga de todo, y al que le dan ciertas responsabilidades, porque la figura del mayordomo es tal vez lo más británico de principios del siglo XX que tenemos de manera simbólica. Y entonces este mayordomo, cuando llega el nuevo patrón, pues el nuevo patrón llega con nuevas ideas y le dice: vea, tómese unos días de descanso, váyase de vacaciones, tenga las llaves del carro, que era el carro de Lord Darlington, que usted lo manejaba para el señor Darlington, y como ya el señor no está y el amo soy yo me voy a ir para Estados Unidos, y váyase usted de viaje, dele la vuelta a Inglaterra. Resulta que Stevens, en todos esos años que estaba trabajando para Darlington, nunca había sacado unas vacaciones, unos días de descanso, y entonces se ve sorprendido por la oferta del nuevo patrón, y arranca en el carro a hacer un recorrido del centro de Inglaterra, donde está la casa Darlington, hasta la playa, donde vive una señora que fue la ama de llaves de la casa Darlington durante mucho tiempo, pero que luego se había ido, y que mantenía una correspondencia con Stevens, que era el mayordomo. Esa es básicamente la historia, y la historia empieza con los 6 días del viaje en el carro que hace. Incluso si ustedes ven el índice del libro, tiene el prólogo en julio de 1956, porque la historia es en la posguerra, y ese es un dato importantísimo, y el primer capítulo en el prólogo se llama Darlington Hall, y es prácticamente una descripción al detalle hermosa de lo que es la mansión Darlington. Primer día por la noche, Salisbury. Entonces empieza el recorrido. Él toma el carro y empieza a hacer el recorrido, muy elegante, con su vestido de mayordomo, en un carro antiguo, y empieza a hacer el recorrido, y le pasan todo tipo de cosas. Elevar el carro, queda varado a medianoche, tiene que llegar a una
casa a un hostal a pedir que lo dejen dormir ahí porque el carro está varado, al otro día tiene que conseguir mecánico y tiene todas las peripecias de una persona que nunca se ha ido de vacaciones en un carro por Inglaterra. El segundo día por la mañana en Salisbury, el segundo día por la tarde, Mortimer's Pond, Dorset, luego el tercer día por la mañana en Taunton, Somerset, el tercer día por la tarde en Moscombe, cerca de Tavistock, Devon, el cuarto día por la tarde en Little Campton y el sexto día por la tarde en Weymouth, que es la ciudad costera donde está viviendo la ama de llaves, a donde él finalmente llega en su viaje. Se toma 6 días de vacaciones, una semana, va y encuentra a la señora, habla con ella y se regresa nuevamente para su casa. Esa sería la historia lineal que aparentemente no tiene mayor atractivo. Ahora, las peripecias del viaje y la descripción de los paisajes donde este señor Stevens, que es un señor maduro, ya veterano, entrado en edad, empieza a sorprenderse con los paisajes, con las flores, con los sembrados, con muchos detalles que va encontrando en el recorrido y hace una descripción maravillosa que yo creo que en términos de descripción pueden ser de las mejores descripciones que me he leído y de las que hemos hablado en estos capítulos del martes del libro. Entonces les recomiendo, sobre todo a aquellos que estén interesados en el tema de los detalles. ¿Por qué? Porque como tiene tantos detalles y tantas descripciones, a muchas personas les parece una lectura lenta y una novela en la que van pasando muy pocas cosas para todo lo que él de alguna manera va fotografiando con sus ojos y va contando. Está escrito a manera de diario. Conserva las formas, ¿se acuerdan? Las 4 características de la literatura japonesa. Conserva esas formas, en este caso el diario, que es una escritura personal en la que el autor, que es el mayordomo, va contando su vivencia y sus experiencias en el recorrido. Cruza toda Inglaterra, llega a Weymouth y se encuentra con la señorita Penton. La señorita Penton es la señora Benn. La señorita Penton es la mujer que trabajó con él en la casa Darlington durante algunos años y de la que él, de alguna manera, y no lo dice literalmente, pero uno lo intuye, él en algún momento se enamoró de la señorita Kenton, pero la señorita Kenton viajó, se fue, renunció a trabajar en la casa Darlington para ir a buscar su futuro y finalmente se casa con el señor Benn y ha hecho su vida, tiene su hija y ya tiene una vida construida en esa ciudad costera. Entonces es muy particular y ahí hay una dualidad muy interesante en el relato porque cuando él piensa en esta dama, piensa en la señorita Kenton, pero cuando habla con ella, se refiere a ella como la señora Benn. Todos los diálogos con ella son con todo el respeto, con toda la galantería de un mayordomo, la elegancia y la elocuencia que representa esa figura, y se refiere a ella como señora Benn, con todo el respeto y la distancia que de alguna manera él sigue conservando por el puesto de trabajo que tuvo cuando ella estuvo trabajando con él en Inglaterra. Pero ahí hay una historia de amor que no logra resolverse porque ella ha mantenido una correspondencia con él, le manda unas cartas, le cuenta sus problemas, algunas dudas que tuvo en su vida marital, 3 separaciones con el esposo para volver a estar con él, pero finalmente ella, en medio de las últimas 2 páginas, le dice a él, no, yo estoy feliz, estoy felizmente casada y le he hallado la felicidad a mi matrimonio después de muchos años. Y eso suena a una sentencia, a una barrera y a una distancia que la señora Benn le marca a él en ese momento en que él de alguna manera estaba abriendo su corazón para confesarle algunas cosas que finalmente no se las confiesa porque él tiene que emprender el regreso a casa. Entonces, la historia de ese amor imposible es maravilloso, sobre todo por la relación y la forma del trato. Y lo otro es que en ese viaje que él hace, él va descubriendo cosas de su patrón anterior, del británico, de Darlington, que son secretos que él nunca llegó a sospechar, pero que aparecen en la historia. Resulta que Lord Darlington, de alguna manera, en la época de la guerra, se dejó seducir por el fascismo y conspiró contra el gobierno británico tratando de buscar una alianza entre Alemania e Inglaterra
para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el patrón de Stevens, el dueño de la residencia Darlington, Lord Darlington, de alguna manera fue un traidor a la patria que trató de concertar, de buscar un acuerdo con los alemanes, convencido de que el fascismo podría ser el camino, y trató de lograr que Inglaterra se juntara con Alemania en ese tema de la Segunda Guerra Mundial, cosa que para él como mayordomo pues es un descubrimiento, un gran descubrimiento, pero en ningún momento él logra cuestionar en el libro, no cuestiona, no pone en tela de juicio el comportamiento de su patrón. De alguna manera, el gran logro de Ishiguro en el libro es conservar la figura del mayordomo, que es una persona totalmente fría, totalmente inexpresiva, que no expresa sus sentimientos, que vive por y para su trabajo como mayordomo, que sacrifica su vida al servicio de un señor y que en ningún momento lo traiciona, ni siquiera cuando conoce que su jefe anterior o que su amo había traicionado a la patria, y ya fallecido, pues cualquier persona podría entrar a juzgar ese comportamiento de Lord Darlington, pero él no lo hace y conserva de alguna manera esa frialdad del mayordomo. O sea que es la fidelidad, es la dignidad ante todo de la figura que representó. Y cuando termina el diálogo con la señora Benn, pues emprende el regreso para volver a la casa Darlington y empezar a servir al nuevo patrón, que es el norteamericano, y que ya no va a ser igual porque la mentalidad es distinta. Entonces también, digamos que el libro narra, aunque no directamente, pero sí pone en escena toda la decadencia de ese sistema inglés antes de la guerra y todo ese cambio que da Inglaterra a partir de la guerra, donde empieza a desaparecer o a cambiar o a transformarse esa clase de nobles, de señores, de dueños de grandes condominios, que empieza a perder poder y a perder también su rol protagónico en lo que algunos llaman la decadencia de la segunda parte del siglo XX en Inglaterra. Entonces, ahí hay varios temas y voy a ir cerrando porque ya llevamos los 17 minutos. Se puede entender lo del mayordomo, la vida del mayordomo, el servicio de toda la vida puesto en beneficio de una persona. Se puede entender el mundo de la posguerra, lo que pasó en Inglaterra después de que Alemania pierde la guerra, que Inglaterra se ve involucrada en ese tema de los aliados y todo como cambió el mundo en la posguerra. Y está esa dualidad entre la señora Benn y Miss Caton, que finalmente es la misma persona, pero en la relación con ella hay un distanciamiento, pero en la imaginación de ella, o de él hacia ella mejor, hay un amor imposible y al que ella misma le pone barrera cuando él va a visitarla y a tratar de solucionar un sentimiento que estaba escrito en las cartas. Terminando el libro se me ocurrió una que no sé si la hayan hecho, pero la quiero plantear aquí porque como lo terminé ahorita, me quedó también la idea de que Ishiguro es un japonés que escribe en el Reino Unido, ya conté la historia de él, y de alguna manera uno podría leer la novela desde la posición del pueblo japonés frente al emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que al emperador nadie lo cuestionó y el emperador fue el que tomó la decisión de ir a la guerra, y es por las decisiones del emperador que le ponen una bomba atómica a Japón. Y aún así el pueblo japonés guardó un silencio de sumisión, no sé cómo llamarlo, pero sí creo que la palabra es el silencio de sumisión del pueblo japonés ante su emperador, que finalmente se equivocó, creo yo, y es un juicio ahí un poquito rápido, pero quiero fundamentar esa idea porque creo que también se puede leer se puede hacer esa lectura de la posición de ese Japón sumiso ante el emperador en medio de unas decisiones que no fueron las más acertadas y que llevó a Japón a un momento de destrucción que luego le sirvió de apalancamiento para
construirse en una gran potencia, pero esa lectura habría que hacerla con más calma y no con la carrera de las 7 de la noche cuando termine el libro, pero me quedó esa sensación. Entonces se lo recomiendo los restos del día. No es una novela rápida, no es de acciones, de situaciones rápidas, es de detalle, recuerden, la rama, la hoja, la rama y el tronco. Y arranca con esos detalles de la geografía británica, pero se va metiendo en la historia y finalmente en las últimas 2-3 páginas uno cree que se va a desatar la historia de amor, que todo se va a descubrir y finalmente aparece la señora poniendo una barrera diciéndole que ella, aunque se haya separado 3 veces del esposo, hoy en día es feliz, está felizmente casada y no quiere ningún tipo de relación al margen de lo que tiene. Entonces uno queda como el final, uno esperaba más, pero yo creo que cumple con el tema de la narración, de la expectativa y demás. Los restos del día de Kazuo Ishiguro, premio Nobel, premio Man Booker, uno de los premios más importantes en Inglaterra. Hay una frase por aquí que aplica para la guerra, que la traje ahí, solo traje una hoy, subrayada. Es indecoroso seguir odiando al enemigo cuando ha finalizado el conflicto. Es indecoroso seguir odiando al enemigo cuando ha finalizado el conflicto, que es una reflexión que hace Stevens en medio de su viaje hablando de la guerra que ha terminado. Y por aquí al final pues están las frases del diálogo que sostiene con la señora Ben, pero se los voy a dejar porque ese diálogo al final es espectacular. Ese último capítulo sí tiene la acción que uno espera, pero no el final que uno estaba esperando.